¿Dónde sale cuántos conectados hay? En la esquina superior. Ya. Cierra la puerta. ¿Cuál esquina superior? Hay un botoncito rojo, ahí te va a indicar. ¿Ya estás transmitiendo? Ya, habla nomás entonces. Amigos, buenas noches. Me gustaría saber si ya están conectados para ir empezando. Vamos a tocar un tema donde vamos a necesitar que tener la mente abierta, o como dicen los japoneses, el kimono abierto. Pero en primer lugar quiero expresar mi preocupación, ¿no? Y dar mi solidaridad al pueblo de Guayaquil, de Ecuador, ¿no? Por la tragedia que están viviendo, ¿no? Se ha vuelto incontrolable allá la pandemia, ¿no? Y se ha llegado al extremo que ya no hay ni capacidad para recoger a los cadáveres que están en las calles, ¿no? Al menos siquiera ayudemos con una oración, un deseo para que frene esa mala situación que están viviendo nuestros compatriotas de Guayaquil. Señores, buenas noches. Voy a tocar un tema muy clave en estos momentos. Pero antes de empezar, quiero pedir a los amigos que ya están conectándose para que abran su mente, o como dicen los japoneses, para que estén con el kimono abierto. Porque probablemente voy a chocar contra muchos paradigmas o varios paradigmas que generalmente están siendo muy aceptados, ¿no? Se aceptan a veces muy a la ligera, y sin querer eso a veces nos hace mucho daño. Por ejemplo, hay algunos que hacen una pregunta, ¿no? Dice, ¿el líder nace o se hace? ¿No? Yo creo que esa pregunta no es pertinente, porque hay cosas que nacen y hay cosas que hacen, ¿no? La cultura tiene tres partes, ¿no? Los artefactos, o sea, todo lo que se ve, cómo hablas, cómo te comportas, cómo te vistes, si usas alhajas, no usas alhajas, si usas reloj, si usas crucifijo, no usas crucifijo, si te pintas el pelo o no te pintas el pelo, ¿no? El lenguaje que utilizas, si eres chacotero, si eres vulgar o no eres vulgar, si eres refinado o no eres refinado, todo eso son los artefactos. Ese es un componente que se ve de la cultura de una persona. El segundo estamento, componente de la cultura, vienen a ser las creencias. También se ven, pero no con tanta nitidez que los artefactos. Y en la base de la cultura están los valores, están los principios morales, que generalmente no se ven. Entonces, miren, lo que puede cambiar, o lo que se puede hacer, son los artefactos, las creencias. Pero es bien difícil que los valores morales se hagan. Por eso que les vuelvo a decir, ¿no? Este es un paradigma no pertinente. Esa pregunta de ¿el líder nace o se hace? No es pertinente. Porque hay cosas que nacen y hay cosas que se hacen, ¿no? También escuchamos mucho por las redes, ¿no? Hay algunos que reducen todo su accionar, por ejemplo, a la mente positiva, a la inteligencia emocional, que está muy de moda hoy día, ¿no? Muy de moda. Pero para suerte de los líderes, ¿no? Hay muchos científicos de las ciencias sociales, de las ciencias administrativas, que han empezado a hacer investigaciones, que se han planteado hipótesis y han validado muchas cosas en el campo de la mente positiva y de la inteligencia emocional. Por eso yo hago una pregunta, ¿no? Un poco para ya ir entrando al tema que voy a tocar. Si usted se enferma, por ejemplo,
¿Usted podrá sanar con inteligencia emocional, con la mente positiva? ¿Será suficiente? Ojo, con esto no quiero decir que no se necesita, pero ¿es suficiente? Hoy estamos pasando por una situación complicada, particularmente las pequeñas empresas, ¿no? Las medianas empresas, los independientes, los desempleados. Entonces yo pregunto, ¿la quiebra económica de las empresas se solucionará pues con una mente positiva, con inteligencia emocional? ¿Ustedes se imaginan cuánto le costó a Albert Einstein lanzar esa fórmula en el año 1946 de la energía, que decía la energía es igual a la masa, al contenido de la masa de un cuerpo multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz? Y que en base a eso, imagínense, pues se construyó algo desastroso, ¿no? La bomba atómica. ¿Ustedes creen que con inteligencia emocional, con mente positiva, Albert Einstein hizo eso? O don Isaac Newton, la segunda ley de la gravitación universal. A pesar que él creía en cosas sobrenaturales, ¿no? Él era alquimista, era esotérico, ¿no? Pero su fórmula, por ejemplo, de la fuerza de la gravitación universal que decía, ¿no? La fuerza es igual a la constante G, la constante gravitacional G, multiplicado por la masa del cuerpo 1 por la masa del cuerpo 2, dividido, decía, ¿no? O inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. La pregunta que le hago es, ¿cuánta inteligencia emocional creen ustedes que invirtió Isaac Newton para lanzar esa ley? Una de las leyes más poderosas de la física. Entonces acá usted, el líder, en primer lugar, es el primer mensaje que les quiero dar. El líder tiene que ser como un chef. Tiene que saber combinar. No se puede parcializar. Luego voy a terminar hablando de las leyes que tiene que cumplir un líder. Porque el liderazgo está dentro del campo de la gestión, el campo de la administración, y la administración es una ciencia, y muchos empresarios, muchos profesionales se han olvidado de que la gestión es una ciencia. No es una técnica, no es un arte, es una ciencia. Taylor y Fayol. Taylor de este lado y Fayol por el lado de Europa, fueron los padres de la administración científica. Ellos con sus trabajos le dieron esa categoría, le dieron categoría de ciencia. Por lo tanto, los líderes empresariales o los líderes de cualquier nivel, en cualquier sector, en cualquier campo, tienen que buscar leyes, por lo menos reglas, principios, preceptos, en los cuales basar sus decisiones, porque si no se va a fallar, ¿no? Si no, vamos a fallar. Entonces quiero preguntarles a ustedes, por ejemplo, para entrar al corazón de este tema, ¿no? El tema que yo he elegido es liderazgo en cuarentena, tanto durante la cuarentena como post cuarentena, como después de que pase todo esto. ¿Qué tiempo va a durar? Nadie nos dice, nadie lo puede decir, porque ya estamos llegando a niveles pues impredecibles. Yo por eso muchos amigos deben ser testigos cuando me decían, Carlos, mira que hay proyecciones estadísticas, aquí se ha aplicado el método tal. Yo le dije, mira, no quiero ver eso. Todo eso se va a romper, todo eso no va a servir, va a ser inútil. Y lamentablemente lo que está pasando me está dando la razón. Entonces, para nosotros concebir cuál es el tipo de liderazgo, cómo debemos actuar como líderes, ya sea en nuestras familias, en nuestra vida personal o en nuestra vida empresarial, quiero partir de algunas preguntas. Quiero que reflexionen y quiero, por favor, si pudieran anotar en un papel, en un cuaderno, tengan un lápiz, para luego hacer las preguntas.
Como decía al comienzo, por eso que les reitero, les pido que tengan mente abierta, tengan el kimono abierto, sean humildes por aprender. Voy a por eso hacer una exposición, voy a tratar de que sea lo más ordenada posible. Por eso quiero partir de la pregunta, utilizar la palabra ¿por qué? Miren, siempre hubo innovación. No es que hoy día recién hay innovación, no. Todo es relativo. Yo leía, me acuerdo, hace unos 10 años un libro de Schumpeter, y ese libro empezaba diciendo, y era un libro del año 50, y decía, la turbulencia del contexto. O sea, sí había turbulencia. Lo que pasa es que hoy eso se ha agudizado. Entonces imagínense, dentro de 70 años, ¿cómo será el contexto? Que van a vivir nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. Todo es relativo. O sea, muchas cosas van a cambiar, pero señores, hay algunas cosas que no van a cambiar. Hay cosas que cambian, pero hay cosas que no cambian. Y lo que no cambia, señores, y yo pido eso, esa es otra recomendación que hago a los líderes, ya sea como padre de familia, como de los colegios profesionales, de cualquier institución, de cualquier organización o de una empresa. Que anoten esto. Una de las cosas que no cambia es el método. Hay que tratar de aplicar el método, tener un método para todo. Usted, por ejemplo, le exige estudiar a su niño, pero ¿le ha proporcionado un método? Y el método, señores, en términos prácticos, ¿qué cosa es? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Cuál es el paso 1? ¿Cuál es el paso 2? ¿Cuál es el paso 3? ¿Y cuáles son las reglas que tienes que cumplir durante ese trabajo? Igual para cualquier cosa, para enfrentar cualquier crisis, para enfrentar cualquier problema. Tu niño se enferma, qué sé yo, a ti te despidieron. Ten un método para afrontar esa situación. En las buenas y en las malas, pero tengan métodos. ¿Por qué fallamos? Porque le tenemos miedo a tener métodos. A mí me pasó ahora último, hace poco nada más. Cuando yo planteé, por ejemplo, cuando yo hice una propuesta, alguien me dijo por ahí, alguien de alto nivel, de mucho nivel, me dijo, dejémonos de métodos, eso es algo teórico. Y miren el fracaso de todo eso. ¿Cuánto ustedes no se imaginan el dolor que siento? Porque probablemente debí ser más rebelde, más terco, enfrentarme más. Entonces acá es igual. Si nosotros hoy día, si yo voy a hablarles a ustedes de liderazgo en cuarentena, quiero empezar por eso primero. ¿Por qué se innova? ¿Por qué se ha innovado siempre? No es que ahora, recién hoy día se innova, ¿no? Desde la prehistoria se ha innovado. En la edad antigua se ha innovado. ¿Ah? En la edad media, en la edad moderna, en la edad contemporánea, sí, así lo dividimos. En la prehistoria, por ejemplo, pregúntese, ¿por qué se inventó la rueda? ¿Por qué se inventó la escritura? ¿Por qué? Los dos grandes inventos. Y la rueda se inventa, señores, ¿por qué? Por la gran molestia física para cargar objetos. Y la escritura, porque había muchos conflictos por la falta de evidencias. No se dejaba evidencias, entonces había conflictos. Luego en la edad antigua, pues se inventa la moneda, ¿recuerdan ustedes? ¿Y para qué se inventa la moneda? La brújula. La moneda se inventa en respuesta a algo que pasaba, algo feo, ¿no? En ese entonces había pues el trueque y las mercancías que se intercambiaban no tenían el mismo valor, pues. Entonces eso dio lugar, ¿no?, a la moneda, la brújula. Mucha gente salía con toda una expedición, invertía pues sus embarcaciones y no llegaba al destino donde debería llegar, ¿no? O sea, tomaba caminos, tomaba rutas equivocadas. Entonces eso dio lugar, pues, ¿no?,
a la brújula. Luego pasamos a la edad moderna, ¿no? El gran invento, la máquina de vapor. James Watt inventa la máquina de vapor. ¿Por qué? Por lo caro, por lo lento que era el transporte en ese entonces. Ya en nuestra época se inventa pues el televisor, el estetoscopio, la computadora, internet, etcétera, etcétera. Una lluvia, ¿no? ¿Y el televisor por qué se inventa? Porque no se podía pues, transmitir imágenes de un lugar a otro, no se podía. ¿Y por qué se inventa el estetoscopio? Porque no se podía percibir el sonido del corazón. Y los médicos necesitaban para tratar el problema de los pacientes eso. Entonces, en conclusión, señores, lo que motivó, señores, la innovación, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el motor de la innovación? Las crisis, los problemas. Ahí está la clave entonces. La clave entonces, señores, ¿cuál es? Esa es la tercera enseñanza que humildemente les quiero dar a ustedes. Es de que usted tiene que ser un adicto por la solución de problemas. Un adicto, la adicción por la solución de problemas. Usted tiene que buscar problemas y ser adicto para solucionarlo de manera creativa, de manera imaginativa. Y de esa manera, ¿qué cosa vamos a hacer? En lugar de estar concentrados en ver el problema, en ahogarnos en el problema, vamos a estar concentrados. Nuestra mente va a estar concentrada en qué hago para resolver este problema. ¿Qué hacemos para resolver esta crisis? Y la pregunta ahora, por eso quiero hacer esto ordenado, es, ¿y qué cosa es un problema? ¿Qué es un problema? Y eso quiero aclarar. ¿Por qué? Porque una de las grandes diferencias entre un líder y los demás es de que el líder tiene que tener los conceptos claros. Un gran maestro francés me dijo alguna vez a mí, Carlos me dice, lo que no está definido no existe. La gran causa de los conflictos, las grandes fallas de la comunicación, me dijo, en los conceptos. A veces el político habla de eficiencia y nunca se pregunta si el ama de casa que le está escuchando está entendiendo lo que él quisiera que entienda. El gran problema es eso, no tenemos los conceptos claros. A veces ustedes como líderes empresariales le dicen a la gente, quiero que traten bien al cliente. ¿Se han preguntado si la gente les entendió? ¿Se han preguntado? Quiero que seas eficaz, ¿le han entendido? Quiero que seas productivo, ¿te han entendido? Entonces la gran diferencia de un líder y los demás está en los conceptos. Los conceptos los tenemos que tener claros. ¿Qué cosa es posicionamiento de marca, por ejemplo? ¿Qué significa un padre íntegro, por ejemplo? ¿Qué significa una persona transparente, por ejemplo? Pues todo es relativo. Por ejemplo, a mí cuando alguien me dice, Carlos, quiero que seas transparente, ¿yo qué entiendo? Yo digo, me está pidiendo que yo me convierta en vaso. Yo entiendo eso. Otros entenderán otra cosa. Entonces la pregunta que quiero hacer es, y quiero hacerles a ustedes para que reflexionen, ¿qué cosa es un problema? Porque probablemente a veces tomamos como problema algo que no es problema. Yo conozco mucha gente, y disculpen la redundancia, ¿no?, que se hace problema de cualquier cosa, o considera problema cualquier cosa. ¿Qué cosa es un problema? Un problema, señor, es un hecho que se refleja en un daño, que puede ser espiritual, puede ser emocional, puede ser físico, o puede ser económico. Alguien te insulta, por ejemplo. ¿Ves? Eso es un problema. ¿Pues? Es un daño, es un hecho que tiene un daño emocional. Alguien te roba, es un hecho que se refleja en un daño económico. Tú ves que alguien pues pega a un niñito en tu delante, ¿ves? Es un problema. Pues. ¿Por qué? Porque es un hecho que se refleja
en un daño espiritual. Está dañando tu amor al prójimo. O le pega a una mujer. O alguien golpea a una mujer. Entonces los conceptos, señores, el líder lo tiene que tener claro. Otra cosa que tenemos que tener clara es a quién se considera líder. En las redes sociales, señores, no se imaginan, hay millones y millones de lemas, de dichos, de frases relacionados al liderazgo. No sé si ya está resuelta la pregunta de quién es líder. ¿A quién se considera líder? Y yo creo que el líder es aquel que avanza venciendo tentaciones. ¿Ya? Es aquel que avanza y avanza y avanza venciendo tentaciones. Es decir, es una carrera, adopta una carrera. Y que es capaz de desarrollar, dirigir, orientar, mandar personas provocado por una causa noble, una causa loable, una causa trascendente, y que tiene como misión formar líderes integrales a él. Mejor dicho, no existe un líder sin líderes. Los grandes partidos políticos caen, ¿por qué? Porque no hay líder de líderes. Las grandes empresas, ¿por qué quiebran? Porque a veces dependemos de un solo visionario. ¿Por qué los grandes hogares, a veces los hogares maravillosos, fallan? Porque todo dependía del padre o de la madre. Le pasa algo al padre, a la madre, todo se cae. No fue un líder. No hay líder, señores, sin líderes. Por eso vuelvo a decir, para mí un líder es aquel que es el que avanza y avanza, avanza y avanza, progresa y progresa, pero venciendo tentaciones. Si usted no vence tentaciones, no es un líder. Solo así, señores, vamos a tomar en serio esto. Porque yo veo mucho romanticismo en el tema del liderazgo. Y otro de los errores es de que a cualquiera le llaman líder o lideresa, a cualquiera. No es así. El cliché de líder te lo tienes que ganar. Tienes que ser digno de ese nombre. Tienes que ser digno de ese calificativo. Te lo tienes que merecer. Por eso, como repito, así como en la gestión hay leyes, hay principios, en la matemática, la física, en las ciencias puras, hay leyes y principios. En las ciencias como la gestión o el liderazgo, también hay principios, hay leyes. Por eso voy a terminar hablando de las leyes. Pero primero quiero entender esto. Quiero dejar claro qué cosa es un líder. Y quiero subrayar eso. Tienes que vencer tentaciones. Hay mucha gente que dice, yo soy leal. Pregúntese, ¿tuviste la tentación de ser desleal? ¿Y venciste la tentación? Soy honrado. ¿Venciste la tentación? Entonces no has avanzado. El día que venzas, tú vas a ir avanzando en la vida, porque es una carrera, en la medida que vayas superando tentaciones. En mérito a esa definición, por eso yo el año 2013, 2014, yo hice un libro en una cama. Tuve un accidente casi fatal y en un año escribí un libro que llamé Líder Cinta Negra. Un libro que quiero mucho. Probablemente es el libro que quiero más. Porque se fue escrito bajo esas circunstancias. Fue puro corazón. Puro corazón. Y ahí lo que quería decir era de que es una carrera. Porque nadie nace líder, ni nadie nace impedido de ser líder.
porque como vuelvo a decirles, hay cosas que se hacen y hay cosas que nacen. Entonces ahora sí quiero responder la pregunta. Para superar con éxito esta cuarentena, ¿qué leyes necesitamos aplicar? ¿Cuáles son las leyes que tenemos que aplicar? La primera ley, señores, es la ley de la integralidad. A los amigos que ya me están haciendo preguntas, yo les voy a rogar, voy a terminar primero de exponer y luego yo voy a responder de verdad, de todo, con todas las ganas, sus preguntas. Ahorita si me pongo a responder, un poco voy a interrumpir el orden de esta exposición. Me van a disculpar, por favor. Entonces, la primera ley para mí es la ley de la integralidad. ¿Qué significa eso? Que debes ejercer tu mando, porque yo sí creo que el líder manda. Yo no creo que un líder no debe mandar. Porque hay algunos que dicen, el líder no manda, el líder enseña. Entonces, ¿cómo se hacen las cosas? El problema está en cómo mandas. No en si mandas o no mandas. El problema es cómo mandas. Y aquí la primera ley nos dice, la dirección debe basarse, o el mandato, la orden, debe basarse en dos tipos de autoridad, la autoridad moral y la autoridad técnica. Indirectamente, ¿qué les he dicho? Haz que tu gente, tu personal, los seguidores, los demás líderes te sigan, no por tu autoridad formal, sino por tu autoridad técnica y por tu autoridad moral. Mire, la autoridad formal es algo externo. Por ejemplo, a mí me nombra los empresarios, un empresario me contrata, a mí se maneja mi empresa y me nombran gerente general. Entonces la gente me hace caso. ¿Por qué me hace caso? Porque por mi autoridad formal. Pero esa autoridad formal no depende de mí. No me he ganado yo esa autoridad. Entonces mañana, el día que no sea gerente general, la gente ni me va a escuchar, ni me va a mirar, ni me va a saludar. Pero lo que va a perdurar, lo que te vas a llevar a tu tumba, va a ser tu autoridad moral y tu autoridad técnica. Entonces basa tu mando, tu persuasión, tu dirección, tu orientación, autoridad técnica y tu autoridad moral. La segunda ley es la ley del propósito. La ley del propósito viene a ser la respuesta a las preguntas, ¿no? ¿Qué quieres ser? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres alcanzar? Pero te tienes que desafiar. Es un desafío. Aquí tienes que chocar con aquellos que dicen, no, el propósito es algo que quiero hacer, pero tiene que ser realista. Es relativo. No, plantéate algo difícil, complícate la vida ahí, en el propósito. ¿Lo logras o no lo logras? Esa es otra cosa. Pero vas a caminar. Gary Hamel, uno de los gurús más grandes de estrategia, dice, ¿qué cosa es desafiarse? Dice, es tener recursos como uno y plantearse objetivos como 10, dice. Ese es el desafío. Y eso te permite apalancar tus recursos, estirar tus recursos. Por eso hasta bromas hace. Por ejemplo, un día un padre de familia estaba dictando una charla dirigida a padre de familia. Le pregunté a un padre de familia y le digo, ¿cuál es su propósito, su sueño? Me dice, quiero que mis hijos sean más que yo. Y le digo, pero se la estás poniendo fácil, ¿no? Es como a mí también. El médico me dijo, hijo, acá tu propósito tiene que ser dejar de beber. Es fácil, pues. Yo he dejado de beber unas 100 veces. Me voy por la 101. Entonces, señores, complíquese la vida. Boyatzis, ¿no? Un gran intelectual del campo del liderazgo, dice, el gran problema, la gran cuestión, dice, no está en la capacidad, dice, para cambiar, sino en la capacidad, dice, para provocar a la gente, para motivar a la gente a favor del cambio. Entonces el líder, señores, tiene que fijar un propósito que provoque. ¿A quién? A ti primero. Y luego a los que te siguen. ¿A quién más? A tus proveedores, a tus clientes, a tus trabajadores.
a tu familia. Y pregúntese, ¿y qué cosa provoca? ¿Qué provoca? En los estudios que he hecho y bajo mi experiencia, yo he llegado a la conclusión, yo he encontrado 3 factores que provocan, señor. Uno, las expectativas. Esa duda esperanzadora, eso provoca. ¿Para qué quiere ser policía? ¿No? Alguien dice, voy a ser policía. ¿No? ¿Qué le provoca? Ser general, pues. Tener sus estrellas, ¿no? Y luego ser ministro de Interior, comandante general de la policía, luego ministro de Interior, luego ser presidente. ¿Ves? Esas son las expectativas. Un día recuerdo, ¿no? Hablábamos con unos chicos, unos alumnos, ¿no? Y ahí uno de ellos comentó pues que uno de ellos iba a casar, ¿no? Y le hicieron la pregunta, pues, ¿para qué te casas? ¿No? Y se pusieron a reflexionar todos. Eso ocurrió hace 15 años. Estoy enterado de que toda esa promoción se ha quedado soltera. Todavía no encuentra la respuesta. ¿Qué más provoca, señores? El interés. Todos tenemos interés. Eso es humano. Y eso provoca el interés. Lo único que hay que cuidar, y está prohibido, es de que ese interés sea mezquino. Que ese interés se logre a expensas de los demás. Eso sí está prohibido. Pero el interés es normal, ¿no? Que alguien quiera tener un mejor carro, una mejor casa, vivir más cómodamente, divertirse mejor, etc. Es un interés. Quiere desarrollarse, quiere ser presidente de la República, quiere tener poder, quiere tener dinero. Le interesa. Muy bien. Mientras no perjudiques a los demás. Está bien. Entonces no puedes negociar. Tú no vas a provocar a la otra persona o a las otras personas si es que no conoces el interés. A mí me pasó una vez, por ejemplo. Estaba dictando un curso, era de 6 a 10 de la noche. Los días jueves. Y de pronto un cliente me contrata un jueves para viajar a provincia. Me dice, Carlos, queremos que estés acá jueves y viernes. Y yo digo, ¿y cómo hago ahora? Y era la última clase y encima no podía recuperar la clase. Ahí aplica esta teoría. Entonces voy ese jueves, le digo, mira muchachos, el próximo jueves no voy a poder hacer clases, así que yo les planteo, ¿no? Vamos a hacer clases hoy día de 6 de la tarde a 10 de la noche, ¿no? Nos tomamos un descanso.